Entonces, vamos a hablar sobre la ética médica y hemos pues estudiado y nos hemos dado cuenta que la ética médica es una rama del entendimiento que lo que busca es explicar lo que es la moral. Trata de establecer una correcta reflexión del análisis sobre lo que corresponde a ser lo correcto e incorrecto. La moralidad, pues, es una dimensión dentro de la axiología que como rama de la filosofía estudia los valores y trata de establecer todas aquellas actitudes, todas aquellas formas mediante las cuales debe de obrar el ser humano. La moralidad es, por tanto, aquel acto que ejerce el ser humano y que trata de ejecutar en su diario vivir. Al ser animales racionales, evidentemente estamos inscritos en una serie de problemas fundamentales de la existencia que abarcan muchas categorías morales. Les comentaba que la ejecución de la ética médica tiene que ver necesariamente con la circunscripción de la descripción de lo que corresponde a ser moralmente bueno y lo que corresponde a ser moralmente malo. Es decir, la ética médica funge como una relación existente entre la moral, es decir, entre lo que es correcto e incorrecto, y entre lo que corresponde a ser aquello en cuanto al uso de la profesión. Y cuando me refiero al uso de la profesión, estoy hablando pues de cómo debemos de comportarnos cuando estamos en relación con los pacientes, cuando estamos en relación con doctores, cuando estamos en relación con los otros colegas, ¿no? Y también cabe mencionar que la cuestión de la ética médica es una actitud de vida, es una forma mediante la cual debemos estar inscritos en la correcta forma de moralidad. Entonces, hablemos ahora de las características principales de la ética. Pues es claro mencionar que cada posición ética corresponde al uso de la costumbre en que estemos situados. Tal y como yo argumentaba en la clase anterior, si ustedes recuerdan, les hacía un análisis filológico y etimológico del concepto de ética y nos dábamos cuenta que la ética proviene prácticamente de la palabra griega costumbre y por tanto se hace énfasis a la convención o a la repetición constante de un acto, ¿no? Y la moral proviene de la palabra latina moris, que también significa convención. Entonces, si nos damos cuenta, según el análisis etimológico del concepto, el estudio de la ética se estampa mediante lo que es la convención y la costumbre. Por tanto, resulta evidente para todos nosotros que dependiendo del lugar en donde estemos nosotros centrados, así será pues los rasgos de la costumbre, la convención. Y por ende, la tipificación de lo que corresponde a lo moralmente correcto y lo que es, pues, lo no moralmente correcto. En este aspecto y en este sentido, pues, está claro entonces que la profesión de la medicina y de sus ramas afines busca satisfacer las expectativas en que trata de ser la relación entre el paciente y todos aquellos que están pues, en relación con este mundo. También es importante conocer cuáles son los valores centrales en que debe de estar inscrita la ética como tal. Y es que como argumentábamos en la clase anterior, la axiología, al ser el estudio de los valores y al tratar de disponer qué es lo que corresponde como lo correcto o incorrecto, busca, por tanto, establecer una serie de valores. Los valores son virtudes, son actuaciones morales que nos hacen, pues, tratar de entender lo que debe ser propiamente bueno y lo que debe ser propiamente malo. A lo sumo, hay que añadir, por tanto, que dentro de las características principales en que se relaciona la ética, podemos entender que en cada país, en cada hospital, en cada clínica, hay normas de costumbres que se establecen de forma distinta, ¿no? Y por tanto es que la moral es una función de ejecución atípica en cuanto a la descripción de una analogía, en cuanto a su objetivización. Y eso quiere decir, por tanto, que el mero hecho de tratar de describir
qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, asume una serie de problemas fundamentales. Y estos problemas, pues básicamente se buscan dilucidar con la Asociación Médica Mundial, que al fin y al cabo nos ha dado a conocer este manual para que podamos desarrollar y entender cuáles son las formas en que se debe de centrar el estudio de la medicina. Pues bien, ¿qué tiene de especial la ética médica? Es decir, ¿por qué de la ética médica y cuáles son las virtudes, cuáles son los valores en que ella debe de estar circunscrita? Pero bien, a ver, está por aquí Doris Noelia, por favor, que me ayude a leer esta diapositiva. Doris Noelia Ramos, ¿está por aquí, compañera? Para que me Sí, ayude a aquí leerla. estoy. Ok, compañera, ayúdeme a leer la Bien. diapositiva. La compasión, definida como el entendimiento y la preocupación por la aflicción de las personas, es esencial en la práctica de la medicina. Se espera y se necesita del médico de un grado de competencia muy alto. La alta competencia puede tener como resultado la muerte o una grave enfermedad para el paciente. La autonomía o la autodeterminación es el valor central de la medicina, más ha cambiado en los últimos años. Además de esto, tres valores centrales. La ética médica se diferencia de las éticas generales aplicables a todos porque públicamente en el juramento de la Declaración de Ginebra de la Asociación de Médica Mundial o un código. Muchas gracias, estimada compañera. Pues bien, tal y como la compañera Doris hace énfasis a lo que establece la diapositiva, debemos de tomar en cuenta que deben de haber una serie de virtudes, deben de haber una serie de valores en la práctica de la ética médica. Y la AMM, digamos que reúne una serie de virtudes mediante las cuales debemos de nosotros tomar como parte de nuestra existencia para lograr una correcta forma de la profesión. Y tenemos la compasión. La compasión es una forma, la compasión es un mecanismo mediante el cual podemos nosotros relacionarnos y crear empatía y crear reflexión. Bien, creo que el compañero Henry tiene una pregunta. Dígame, Henry. Pero miro levantando la mano. Quería saber qué es la AMM, no tengo duda de eso, ¿qué es? Bueno, la Asociación Médico Mundial, ¿no? Que hemos hecho mucho énfasis a lo largo de la clase y también en la clase anterior, pues definimos, pero hoy también lo vamos a hacer para tratar de denotar sus características y cuál es su posicionamiento conforme, digamos que a la ejecución de un manual de ética que sirva como rúbrica. La AMM es una organización, ¿no?, que lo que trata es de decretar cuál es el parámetro de moralidad y que se debe de abastecer y que se debe de ejercer toda la función médica, ¿no?, en todos los planos y todos los aspectos. Digamos que lo que busca es establecer parámetros de conducta, ¿no? Y dentro de este establecimiento de los parámetros de conducta, digamos que están estos principios. Tal y como pues el compañero preguntaba y argumentaba y la compañera pues nos exponía, tenemos la compasión. Pues la compasión es sentir empatía por los demás. Digamos que la compasión dentro de la práctica de todas las labores que el ser humano puede estar, la compasión es una función sumamente importante porque crea la empatía, crea la preocupación por otro ser humano. ¿Y acaso el ser humano debe de sentir preocupación por los demás? Pues claro que sí, ¿no? Debemos de sentir preocupación por nuestro prójimo. Debemos de aferrarnos a la idea de ayudar a los demás. Y es que dentro de la profesión es evidente y vasto mencionar que debemos de sentir empatía. Fíjense que uno de los mayores problemas en que puede estar circunscrita una sociedad es la denominada carencia de valores. La carencia de valores conlleva a, digamos,
que a la destrucción de un nivel ético correcto y lleva, por tanto, a la perpetuación de niveles inmorales. Tenemos también la competencia. Es evidente que todo aquel que busca trabajar dentro de las distintas profesiones debe tener competencia, es decir, debe tener grados académicos mediante los cuales pueda conocer, ¿no? Y es que la competencia nos da a entender que se conoce de forma correcta la profesión. Y cuando hay carencia de competencia, es que pueden surgir varios problemas, ¿no? Entonces, si usted va a hacer una, digamos que lectura de una imagen, pues evidentemente tiene que ser una persona competente. No va a nombrar a un individuo que no tenga conocimiento de los mismos. Y es por tanto muy necesario decir que la competencia es una de las formas más importantes en que la meritocracia se construye. Recordemos que aquellos países que son exitosos en su desenvolvimiento como Estado, lo son porque tienen meritocracia. La meritocracia es poner a personas en distintos puestos gubernamentales y privados porque son óptimos para los mismos, es decir, porque tienen competencia. Y aquellos países pues, que carecen, digamos, de cierta legitimización en sus procesos democráticos, carecen de la competencia. La competencia es algo importante porque establece, digamos, que el parámetro, el grado académico mediante el cual una persona debe de cubrir un puesto. Como que yo lo pongo usted, imagínese, como juez de la Corte Suprema de Justicia y usted no es abogado. O sea, no tendrá sentido alguno, ¿no? Porque se necesita competencia para elaborar ciertos trabajos. Y por tanto es que la competencia en relación con la compasión, estas, digamos que esbozadas de forma conjunta, estas pues trabajadas mediante una reciprocidad competente, crean una correcta relación entre la moralidad y entre, digamos que el profesionalismo. Tenemos también la autonomía que deriva de una autodeterminación, que digamos que es un valor central dentro de la medicina, que pues crea una percepción individualista mediante la cual cada profesional, evidentemente guiado bajo la competencia y la compasión, puede dar un resultado sobre una determinada visión de algo. Es decir, cuando a usted se le presenta una determinada imagen, cuando a usted se le presenta un determinado conflicto, la competencia y la compasión hace que usted tenga cierta autonomía para elegir las cosas. Y fíjense que cuando empieza la profesión, la autonomía es un papel muy central. No obstante, en conjunto del pasar de los años, la autonomía se trató de construir a la par de la creación de ciertos valores centrales. Y estos valores centrales, pues, se trataron de profesar públicamente mediante el juramento de la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial. Es decir, la Declaración de Ginebra lo que establece son las formas de actuar que mediante la correcta moralidad debe de ejercer todo personal que está inmiscuido en el mundo de la medicina. Es decir, no es más que una forma de ser, no es más que una ejemplificación de cómo debe de obrar un ser humano. No es más que la clarificación de cuando existen ciertos problemas morales, se debe de ejercer de cierta forma, digamos que la ética médica. Entonces, vean usted que muchos dirán, es que la ética médica tiene factores subjetivos, pero aquí estamos dejando, pues, muy claro que para tratar de evitar esa ambigüedad, que para tratar de evitar toda esa contradicción que se puede suscitar en el análisis de lo que es correcto y de lo que no lo es que es necesario, pues, tener un manual. Y este manual es el que ustedes están leyendo, ¿no? Que me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo usan, que ya tuvieron la oportunidad de haber dado una lectura coherente al mismo, ¿no? Entonces, tenemos estos tres valores, ¿no? La compasión, la competencia y la autonomía, que mediante la Declaración de Ginebra se fundaron o se establecieron como principales motores en que se nutre la teoría del valor dentro del profesionalismo de la ética. Entonces, ¿quién decide lo que es ético? ¿No? Aquí nos preguntamos, por tanto, ¿quién dice que algo es bueno
o que algo es malo. ¿Quién decide propiamente lo correcto o incorrecto? Entonces, vamos a ver, está por aquí Sheila Alejandra. Sí, aquí está Billy. Hola Sheila, hágame un favor, ayúdame a leer esta diapositiva. Dice, ¿quién dice lo que es ético? La ética es pluralista, las personas no se ponen de acuerdo entre ellas sobre lo que es correcto o incorrecto, e incluso cuando logran estar de acuerdo puede ser por una distinta razón. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿quién decide lo que es ético? Varía según la sociedad e incluso dentro de la misma sociedad. A pesar de estas diferencias, al parecer la mayoría de los seres humanos pueden estar de acuerdo en ciertos principios éticos fundamentales, especialmente los derechos humanos básicos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es de las Naciones Unidas y otros documentos ampliamente aceptados y aprobados de manera oficial. El médico debe decidir por sí mismo la manera correcta de actuar, pero al tomar dichas decisiones, es útil saber qué harían los otros médicos en situaciones similares. Los códigos de ética médica y las declaraciones de políticas reflejan el consenso general sobre cómo deben actuar los médicos y deben seguirse a menos que exijan buenas razones para actuar de otra manera. Muchas gracias, mi estimada compañera Sheila, por poder dar lectura a esta diapositiva. Entonces, una pregunta milenaria y antigua desde que empezó la profesión, desde que la filosofía estudió lo correcto e incorrecto es, ¿quién dice lo que es moralmente bueno y quién dice lo que es moralmente malo? Pues bien, realmente esto es muy complicado y no existe ninguna autoridad, digamos que dentro del plano de la moralidad filosófica, que puede explicar de manera consistente y objetiva qué es lo que es propiamente correcto e incorrecto. Pero digamos que para evitar esta cuestión de la subjetividad, y es por tanto que nuestra diapositiva empieza que la ética es pluralista. Y cuando decimos que la ética es pluralista, se está haciendo énfasis a que como la ética se construye mediante la costumbre, y en distintas sociedades hay series de costumbres que son diversas debido a la cultura, ejemplificar una única forma de valoración de lo bueno y lo malo es sumamente complicado y es algo pues muy difícil para tratar de esbozar. No obstante, sí es evidente que la humanidad, mediante su construcción ideológica de las ciencias, mediante su construcción social, mediante su tejido político a lo largo de los años, ha tratado de establecer objetivos mediante los cuales se pueda establecer lo que es moralmente correcto y bueno. Ahí es porque dentro de la ética filosófica existen muchas teorías o ramas del entendimiento que lo que buscan es demostrar cuál es el origen, cuál es la naturaleza, cuál es el fundamento y cuál es el proceso de verificación de lo que corresponde a lo moralmente correcto o no. Y sin embargo, a raíz de estos intentos que ha elaborado la filosofía a lo largo de los años, también se han dado muchos eventos políticos que lo que han buscado es emancipar lo correcto e incorrecto dentro del actuar del ser humano. Entonces, tenemos dentro de este actuar la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue declarada por las Naciones Unidas y que pues prácticamente lo que busca es establecer una correcta forma de ejemplificación de los valores, de la moralidad y lo que es más importante, de los derechos que tenemos cada ciudadano. La ética médica es una construcción pluralista, es una forma mediante la cual se busca describir cuál es el correcto ordenamiento de las cosas. Es preciso y ha sido siempre algo, digamos que necesario, tratar de elaborar ciertos códigos, tratar de ejecutar lo que estos códigos o manuales nos ejemplifican para poder pues poseer una objetiva forma de ver qué son las cosas. ¿Por qué? Al ser la ética pluralista,
Eso quiere decir que se puede interpretar de varias formas, pero para evitar el subjetivismo, dentro de la interpretación se vuelve necesario y preciso crear manuales. Y dentro de ellos tenemos pues la Declaración de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues acató lo que éticamente se debe disponer como lo que es correcto o no. Muy bien, vamos a ver, está por aquí Eugenia Janet. Eugenia Janet. Bueno, pero que no está la compañera, creo que se durmió. Bien, está por aquí Eduardo José Reyes. Sí, Bueno, Eduardo José sí está, no está como la compañera Eugenia Janet, que estaba dormida, o está dormida, ¿no? A ver, compañero, estimado Eduardo, ¿me puede leer lo que dice la diapositiva? cambia la ética médica. Al igual que la ética médica puede cambiar, y lo hace, con el tiempo en respuesta a los avances de la ciencia y tecnología médicas y a los valores de la sociedad. También varía según el país, dependiendo de estos mismos factores. Muy bien, entonces, como nos dice el compañero aquí, la ética médica cambia. Pues tomemos en cuenta lo siguiente: todo está en constante cambio, todo está en constante devenir. Y al igual que la ética está en constante devenir, también lo está la moralidad, porque las costumbres van cambiando, porque la convención van cambiando. Y fíjense que algo que va cambiando también son los avances de la ciencia. Y en vista que la ciencia está en constante desarrollo, pues la forma de realizar, por ejemplo, ciertas lecturas de algunas imágenes será de forma distinta a como se elaboró en años anteriores, ¿no? Por el simple hecho de la constante actualización de la ciencia como tal. Entonces, hoy en día, debido a que la ética médica ha sufrido varios cambios, ha sufrido varias transiciones, ha sufrido distintas perspectivas de poder analizar la realidad, de poder analizar los valores, es que hemos podido, digamos que, entender todos estos problemas bajo un marco teórico distinto, diferente y específico. Por ejemplo, uno de los problemas más usuales que existen hoy dentro de la ética médica es la eutanasia, el suicidio asistido. Imagínese usted que si una persona está en estado de coma y está pues ahí que no reacciona, ¿usted cree que tiene la facultad para desconectarlo? ¿Usted cree que otra persona ajena a la misma puede decir si se va a hacer o no? ¿Usted cree que el médico tiene la potestad para hacerlo? Pues bueno, son temas que incumben al establecimiento de la moral. Ejemplo, si a usted se le da una serie de resultados e imágenes, ¿usted está en permiso para enseñárselas a cualquier persona? ¿O solo al paciente como tal? ¿Qué sucede cuando elaboramos un procedimiento en cuanto a la lectura de una imagen de forma inequívoca? Y como resultado del mismo se da, digamos que, una conclusión distinta a la que debe de ser. Es decir, estamos ante un problema moral. Otros problemas más, digamos que sonados últimamente es como el aborto. Debemos de abortar. Es decir, en legislaciones como en Argentina se ha hecho algo legal, pero en Honduras no. Pero ¿eso es correcto o es malo? ¿Cuál es el correcto proceder que debemos de tener nosotros como individuos sujetos a la sociedad y, por tanto, al monopolio de la coacción del Estado? ¿Cómo debemos realmente ser? Entonces vean ustedes que evidentemente la ética está en constante cambio, porque la costumbre está en constante cambio, porque nuestra moralidad está en constante cambio, porque usted como ser humano ahí, inserto en su existencia, siempre piensa sobre funciones distintas, sobre variables distintas a lo que tal vez la sociedad le establece. Entonces, aquí es cuando precisamente decimos que los seres humanos siempre vamos a estar en un constante cambio y es por tanto necesario la actualización. Ven ustedes como profesionales deben de estar siempre sujetos a la constante reflexión y a la constante actualización del conocimiento. Porque puede ser que lo que aprendió ayer, hoy ya no sea suficiente. Porque puede ser que el entendimiento que usted
ha aprendido en años anteriores, hoy esté completamente desactualizado. Y es que la carrera universitaria siempre nos obliga a estar en una constante indagación del entendimiento, en una constante búsqueda del saber. Eso es lo que debe de primar en la investigación científica. Y esta es una de las formas mediante las cuales nosotros como seres humanos debemos de siempre tomar en cuenta. Y usted más que todo, porque hay vidas que pueden depender de esto. Hay lecturas de ciertas imágenes que van cambiando con el tiempo. Ustedes conocen ciertas máquinas y estas máquinas que usted utilizó el día de ayer, en el futuro van a ser desplazadas por nuevas máquinas, por nuevas técnicas, por nuevas metodologías que nos permitan a nosotros entender de forma objetiva lo que debe ser la ciencia, lo que debe ser el entendimiento. Y dentro de la moral pasa lo mismo, porque lo que la sociedad anteriormente miraba como malo, hoy lo mira como bueno. Lo que anteriormente pudo haber visto como bueno, después lo mira como malo, ¿no? Entonces, es así básicamente como la ética está en un constante cambio, está en un constante devenir, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo funciona la AMM? Que es lo que me preguntaba el compañero, ¿no? Y yo le decía, la AMM, digamos que es una asociación mundial de medicina. Y vamos a ver, está por aquí Paulette Licona. Paulette, ¿está por aquí? Sí, licenciado, aquí estoy. Hola, Paulette. Hágame un favor, léame la diapositiva, estimada. La función de la AMM. Como única organización internacional que trata de representar a todos los médicos sin considerar la nacionalidad o la especialidad, la AMM ha asumido la función de establecer normas generales en la ética médica que sean aplicables en todo el mundo. Desde su creación en 1947, se ha esforzado por evitar toda reparación de la conducta antiética presentada por los médicos en Alemania y en otras partes. La primera tarea de la AMM fue actualizar el juramento hipocrático para su uso en el siglo XX. Esto tuvo como resultado la Declaración de Ginebra, adoptada por la Segunda Asamblea General de la AMM en 1948. Este documento ha sido revisado varias veces. La última fue en 2006. La segunda tarea fue la elaboración del Código Internacional de Ética Médica, adoptado en la Tercera Asamblea General en 1949 y revisado en 1968, 1983 y 2006. Después se elaboraron normas éticas para la investigación en seres humanos. Esto llevó mucho más tiempo que los primeros dos documentos. Solo en 1964 se adoptó este texto conocido como la Declaración de Helsinki. Este documento también ha sido revisado periódicamente, la última vez en el 2013. Gracias, estimada compañera Paulette. Entonces, tal y como la compañera aquí nos ha establecido, vean ustedes, en esta diapositiva nos estamos entrando en el proceso histórico mediante el cual se ha desarrollado la declaración de la eticidad dentro de la ética médica. En otras palabras, note usted que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la caída de la Alemania nazi y por tanto de la incorporación y creación de las Naciones Unidas como supuesto organismo que vela por la seguridad del mundo, también a la par de ella, la AMM, la Asociación Médico Mundial, buscó establecer una forma correcta para lograr los parámetros de la ética. Y es que no sé si ustedes sabían que la Alemania nazi, por ejemplo, sus famosos doctores, como Mengele, experimentaban con personas, con niños, ¿no? Le decían a Mengele el ángel de la muerte. Y fíjese usted que Mengele le arrancó la piel a unos niños y se la puso a otros. Le arrancó los ojos a unos niños y se los puso a otros. Lo interesante es que Mengele experimentaba con niños, porque decía que eran más moldeables y cuestiones así. Mengele es uno de los padres de la oftalmología y de la dermatología, pero Mengele experimentó con personas y realmente eso es correcto. ¿Usted cree que es correcto agarrar personas a la fuerza y experimentar con ellas? Pues bueno, no solo esto pasó en la Alemania nazi, sino que pasaron sucesos muy interesantes y macabros en la historia de la humanidad, que no voy a mencionarlos por motivos de tiempo, pero que llegaron a establecer que la ejecución
de la medicina y sus distintos planos dentro de los parámetros de la ciencia, muchas veces quebrantaba los parámetros de lo moralmente correcto, lo que hacía, por tanto, muy controversial el estudio de la medicina. Fíjense también que antes, cuando se empezó a desarrollar la psiquiatría, la lobotomía estaba muy de moda. Y fíjense que hacían lobotomías que eran, pues, básicamente extirpaciones de ciertas partes del cerebro, ¿no? Entonces, si usted tenía esquizofrenia, una enfermedad mental, o sea, literalmente le arrancaba una parte del cerebro. Y esto, pues, se añadió a otras técnicas como la táctica de electroshocks, por ejemplo. Entonces, digamos que había una preocupación por la comunidad mundial en vista que se estaba elaborando, no de una forma a lo que se suponía que era moralmente correcto la medicina. Entonces, he aquí el por qué se van a crear y desarrollar todas estas organizaciones. La Declaración de Ginebra, ¿no?, sobre la AMM, que digamos que es una de las más importantes, dado que en ella se adoptó la asamblea de una creación y asociación de médicos que pudieran establecer lo ético, lo correcto e incorrecto dentro de lo que debe de ser el campo de la medicina. Y posteriormente ve usted como incluso la Declaración de Helsinki dio a conocer cuáles eran las pautas, cuáles eran las rúbricas del correcto actuar que se debe de desarrollar dentro de la medicina, ¿no? Entonces, vea usted cómo esta diapositiva no hace más que mostrar toda la historia, todo el andamiaje histórico del desarrollo de los códigos de ética. Y los códigos de ética, pues, evidentemente no son ajenos a la realidad. Podrá usted darse cuenta que estos han surgido como una necesidad para tratar de dilucidar todos estos fenómenos y problemas morales, como la necesidad de querer establecer la objetivización de lo que corresponde a ser moralmente correcto y a lo que no es moralmente correcto. Pues bien, vamos a ver, está por aquí nuestra querida compañera Hani Gabriela. ¿Está por aquí, Hani? Sí, aquí estoy. Hola, Hani, hazme un favor, léame esa diapositiva. Hola. Ok. ¿Cómo decide la AMM lo que es ético? La AMM ha asumido la función de establecer normas generales en la ética médica que sean aplicables en todo el mundo. La AMM asegura que sus declaraciones éticas reflejen un consenso porque es necesario el 75% de los votos a favor para adoptar cualquier política nueva o revisada durante su asamblea anual. En algunos temas, como el consentimiento informado, la AMM está de acuerdo con la opinión de la mayoría. En otros, como la confidencialidad de la información médica personal, la posición de los médicos debe ser promovida enérgicamente contra la de los gobiernos, los administradores de sistemas de salud o de las empresas comerciales. Muchas gracias, estimada compañera Hani. Entonces, nos damos cuenta, por tanto, que la AMM, tal y como preguntaba Henry hace unos minutos, la AMM crea esa necesidad y, por tanto, la AMM trata de disipar la misma en vista de que se busca establecer normas generales. Es decir, ven ustedes, el intento de la AMM es crear una normativización, una reglamentación. Como abogado les diría una, pues, positivización del ordenamiento jurídico. Entonces, es claro y, por tanto, necesario que las organizaciones mundiales busquen asegurar el bienestar de la población y, por tanto, mediante una forma democrática, ¿no? Porque vea usted lo que dice acá. Ocupamos el 75% de los votos para decir que algo es moralmente correcto o algo no. Entonces, vea usted que hasta la inscripción de terminologías democráticas tratan de establecer las pautas y parámetros a seguir de lo que se debe de hacer cuando se suscitan todos estos problemas y todas aquellas controversias morales, ¿no? Entonces, la AMM como Asociación Médica Mundial, digamos que busca el consentimiento, busca la opinión de la mayoría, trata de tomar mucho énfasis a la
confidencialidad de la información de cada una de las personas, busca promover, digamos, aquellas malas funciones en que muchos de los gobiernos ejercen su mal actuar, ¿no? Bueno, yo me imagino si la AMM hiciera un estudio, bueno, ya han hecho, pero del sistema de salud de Honduras, ¿no? Observarían todos aquellos casos de corrupción, todas aquellas formas incorrectas de establecer los manejos del dinero y por tanto de la administración pública, ¿no? Entonces vea usted cómo lo que busca la AMM es tratar de dilucidar todos estos procesos del uso correcto e incorrecto en que se debe de, digamos, que disipar toda esta controversia moral. Entonces veámoslo como una especie de organismo rector, pues. A lo que quiero llegar como conclusión, al menos en cuanto a la AMM, es que miremoslo como el organismo rector, como una asociación que trata de organizar la moralidad y que trata de establecer ciertos códigos y que no es nada nueva, que de hecho desde la Convención de Ginebra hasta la Convención de Helsinki ha tratado de dictaminar las directrices de la correcta función del deber ser, es decir, ha tratado de esbozar la correcta forma del establecimiento de la conducta del ser humano, el establecimiento de la conducta dentro de los hospitales, el establecimiento de la conducta dentro de la medicina como tal. Y bien, ¿cómo deciden las personas lo que es ético? Pues bueno, según este libro de la AMM, según este manual, que es un poco, digamos que reducido conforme a la visión axiológica de la medicina únicamente, porque recordemos que estamos en un curso de ética médica, no estamos en un curso de ética general ni de axiología, que son propios del acontecer filosófico, sino que digamos que hay enfoques que denominamos no racionales, que lo que tratan es de explicar cómo se decide lo que es. Muy bien, y está por aquí Jair Adriel. ¿Está por aquí Jair? Sí, licenciado. Hola Jair, hágame un favor, léame la diapositiva. ¿Cómo deciden las personas lo que es ético? Enfoques no racionales. La obediencia es una manera común de tomar decisiones éticas, especialmente por los niños, los que trabajan en estructuras autoritarias. La imitación es similar a la obediencia. Puede subordine las opiniones de algunos sobre lo que es correcto o equivocado a lo de la otra persona. En este caso, un modelo. En el sentimiento o el deseo es un enfoque subjetivo en la toma de decisiones y en el comportamiento normales. La inducción es la percepción inmediata de la manera correcta de actuar en una situación. Es similar al deseo, ya que es totalmente subjetivo. El hábito es un método muy eficaz en la toma de decisiones, ya que no es necesario repetir un proceso para lograr una decisión cada vez que surge un problema normal similar a otro que ya ha sido solucionado con anterioridad. Muchas gracias, compañero Jair. Entonces, tal y como Jair nos cuenta aquí, tal y como él hace énfasis, digamos que para decidir qué es lo que es ético entre las personas, tenemos dos posturas, dos variables, dos teorías comunes. Primeramente, las que estamos en esta diapositiva tomando en cuenta, que son los enfoques no racionales. Digamos que son enfoques no racionales, y ojo con el adjetivo no racional, porque se sustentan básicamente en ciertas virtudes. Por ejemplo, la obediencia, que la obediencia nos hace tomar decisiones, especialmente porque devienen de una figura de autoridad. Entonces, haga esto, haga aquello, y lo hacemos porque simplemente obedecemos a la autoridad. Y aquí el ejemplo es con los niños. A los niños se les pone a hacer algo y no siempre ellos tienen la capacidad de racionalizar lo que se les está pidiendo que haga, sino que lo hacen por el simple hecho de la obediencia. Algo sucede también con los organismos castrenses, es decir, con las entidades armadas, que ellos siguen obediencia mediante una estructura, pero lo hacen simplemente porque una autoridad jerárquica ellos lo dice.
pero no hay una correcta reflexión, digamos, o al menos una profunda reflexión. La imitación, que básicamente se subordina a la opinión de lo que alguien es, o lo que las otras personas dicen que es correcto e incorrecto. Y aquí me recuerda a una crítica que comúnmente nos hacen a nosotros los hondureños, y dicen que uno a veces piensa lo que los otros dicen. Entonces cuando se le pregunta, ¿y usted qué piensa que es la vida? No, yo pienso lo mismo que aquel. ¿Usted qué piensa que es el amor? No, yo pienso lo mismo que el otro. Que bueno, estamos como que copiando, ¿no? Estamos como que imitando ciertos rasgos culturales que otro individuo acepta o no sobre un determinado hecho moral, y posteriormente lo acoplamos como nuestro. Tenemos la cuestión del sentimiento o el deseo, ¿no? Que se enfoca en comportamientos morales, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando nos enfocamos en los sentimientos más que en la razón, podemos tener serios problemas. Si no, pregúntele usted a toda la gente que anda despechada, ¿no? Y es cerca el 14 de febrero, ¿no? Por toda gente que anda triste y toma decisiones con, digamos, con el sentimiento. Por eso es que aquel famoso dicho que dice, pensemos con la cabeza fría. Es decir, pensemos con un razonamiento que esté alejado del factor sentimental, porque a veces este puede hacer que lo que pensemos que es correcto no lo sea, ¿no? Entonces, pero no se pongan tristes, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes se ponen tristes, ¿no? Porque ven esta fecha, pero bueno, alguien los ha de querer. Tenemos la intuición, y la intuición es la percepción inmediata que tenemos sobre una situación, que básicamente la intuición se basa en el sentido común que tenemos sobre hacer algo. Entonces, usted observa un asalto en la calle. ¿Qué le dice su intuición? ¿Será que me meto? ¿Será que no me meto? Usted mira una injusticia. ¿Qué está pasando? ¿Será que hago algo? ¿Será que no hago algo? ¿Me entienden? Entonces, estamos reflexionando conforme a la moralidad en cuanto a la intuición, porque es algo que tiene que ver con el sentido común. Y el hábito, que digamos que el hábito lo que trata de forjar es la resolución de un problema moral, digamos, que se toma mediante ciertas decisiones. Entonces tenemos ciertas decisiones y mediante ellas tratamos de llegar a lo que es moralmente correcto, pero por el simple hábito, por la simple normativización de la costumbre, por la simple convención. Entonces, por eso es que todos los ejemplos que se muestran aquí son, digamos, no racionales. Y vamos a terminar por último con los enfoques racionales, que de hecho ya están embestidos de una filosofía, de una axiología, de un estudio consistente de lo que es el valor, de teorías sistematizadas y ordenadas que conllevan a metodologías de comprobación, que buscan la validez de los actos morales, que buscan la correcta ejecución del hecho moral. Y tenemos, por ejemplo, la deontología, que básicamente implica una búsqueda de reglas bien fundadas que pueden servir como base para tomar decisiones morales. Es decir, un ejemplo de la regla es tratar a todos por igual. Su fundamento puede ser religioso o no. Es decir, la deontología, que de hecho proviene de tratar de establecer reglas y decisiones morales, ¿no? Tenemos también el consecuencialismo. Y el consecuencialismo, digamos que se basa prácticamente en la toma de decisiones éticas, en un análisis de las consecuencias y los resultados. Es decir, he aquí cuando nuestro querido amigo Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, o los medios justifican el fin. Entonces, nótese por tanto que la acción correcta es la que produce los mejores resultados, y está muy emparentada con una teoría filosófica que se llama el utilitarismo, que se basa en la utilidad, es decir, el mayor bien para la mayor cantidad. Entonces, tenemos la postura que hace énfasis a la consecuencia, tenemos a la deontología que hace énfasis a la fundación de ciertos hechos y actos en base a una moralidad, y tenemos el principalismo, que utiliza principios éticos como base para tomar ciertas decisiones, aplica estos principios a casos o situaciones particulares para determinar qué es lo correcto, tomando en cuenta reglas y consecuencias. Es decir, el principalismo utiliza posturas éticas, es decir, puede tomar posturas deontológicas y religiosas para llegar a una conclusión. Es decir, incluso puede basarse en ciertos axiomas de entendimiento que creemos que son dotados por la razón, por la naturaleza o por Dios, y por tanto tenemos ciertas pautas y normas de costumbres. Y la última forma, la denominada ética de las virtudes, que fue ejemplificada por la filósofa española Adela Cortina, ¿no?
que cree que estos deben de basarse en el carácter en que refleja la conducta y por tanto la excelencia moral, que por últimas cuentas habla de una ética dialógica, y que la ética dialógica se basa en la toma de decisiones mediante el uso democrático de las cosas, es decir, mediante una forma representativa es que elegimos pues prácticamente lo que debe de ser correcto e incorrecto. Y es así como todos estos enfoques racionales, como la deontología, el consecuencialismo, el principalismo, la ética de las virtudes, tratan de a nosotros tratan de establecer parámetros, pautas de cómo debemos de obrar, de cómo debemos de ser, de cómo debemos de establecer los principios de la moralidad. Y por tanto, cómo debe de el ser humano ejecutar su actividad en el desarrollo moral.